Bienvenido, ya estamos una vez más en la mesa de referente.mx. Yo soy Luis Villavicencio y gracias por escucharnos en esta ocasión, nuestro segundo episodio de este interesante ejercicio que empezamos hace una semana y que yo ya tenía ganas de volver a hacer. Le doy la bienvenida a quienes me acompañan, tres personas que aprecio y que admiro al mismo tiempo, entonces un gusto y una delicia estar con ustedes. Bienvenida, Ileana Casas, la primera de la lista, comunicóloga por licenciatura y maestría. Buenas Como noches. digo siempre, una de las primeras creadoras de contenido que yo conocí. Y pues bueno, también la pueden escuchar en su podcast de Libre Albedrío. ¿Cómo te va? Todo muy bien, muchas gracias. Aquí lista. Qué bueno, Ileana. También por acá tenemos a Gustavo Alcalá, él es abogado, sobre todo se enfoca en el derecho corporativo. Y pues bueno, es un tuitero y opinólogo también bastante prominente, que dice que habla en serio, pero es broma. ¿Cómo te va, Gus? Pues muy bien, contento de volver a estar aquí y pues bueno, aquí listo para echar la platicada. Excelente. Y finalmente, Pedro Carrera, que es el director de contenidos de referente.mx, es comunicador, tiene ya bastante experiencia en estos temas de agenda pública y pues bueno, también un buen cinéfilo, melómano y opinólogo que me cae muy bien. Pedro, ¿cómo te va? ¿Qué tal, Luis, Ileana, Gus? Un gusto estar con ustedes por segundo lunes consecutivo y pues vamos a ver qué sale de esta buena conversación. Bueno, el tema de hoy, la verdad es que nos resistimos un poco a tocarlo porque va a levantar probablemente algunos callos o probablemente nos orille a que nos encendamos un poquito, esperemos que no, y que podemos mantener esto en un nivel educado, interesante, civilizado, a ver qué tanto nos da. El tema que vamos a tratar hoy es el FRENA, Frente Amplio Nacional Anti López Obrador, que bueno, creo que dio por ahí una sorpresa hace una semana y las reverberaciones continuaron a lo largo de esta semana. Han sido surgiendo por ahí otros movimientos similares, que uno de ellos se anunció el día de hoy, creo que apenas de una manera muy somera. Pero bueno, hace una semana tuvieron alrededor de 150,000 personas, según dicen, y dicen que fueron contadas con notario público para pedir la destitución del presidente y que su renuncia. Y pues bueno, me gustaría antes que otra cosa conocer su opinión sobre el movimiento y esta manifestación que tuvimos hace una semana. Si quieres empezamos contigo, Ileana. Gracias. Bueno, todos los movimientos deben de ser escuchados. Yo creo que la libre manifestación es básica para la política y la democracia de México y lo hemos visto a lo largo de la historia y más con los últimos presidentes. Sin embargo, es importante la credibilidad de todos los movimientos y es importante hacia dónde van, de dónde vienen y hacia dónde van. Entonces, con Frena, no sé si es más el sonido mediático que tenemos que realmente hacia dónde va. Yo no puedo decir que un movimiento es bueno o es malo, porque son muchísimas cosas que están alrededor de él. Sin embargo, no sé si esto es como un toma una de tu misma medicina a AMLO, que tomar Reforma era su estilo favorito de llamar la atención, que realmente, o sea, no sé si es más como, mira, estoy haciendo lo mismo que tú para que veas lo que se siente, a que realmente es algo que tenga un trasfondo. Y luego AMLO se pone en esta posición de, pues si juntas 100,000, sí te creo, si no, no te creo. ¿Por qué estamos buscando la credibilidad del presidente en un movimiento que si de verdad tiene los fundamentos que dice tener, no tiene que estar esperando su credibilidad, ¿verdad? Y obviamente están exigiendo algunas cuestiones que según yo son anticonstitucionales. Aquí Gus, que es abogado, me podrá aclarar un poquito la duda. Según yo, un presidente no puede renunciar de buenas a primeras. Tiene que haber una aprobación primero y según yo solamente puede renunciar en una situación así sumamente extrema, no sé si hablando de cuestiones así como de vida o muerte, salud o lo que sea. Entonces exigir de primera instancia la renuncia de López Obrador, pues creo que no va por ahí, no es algo viable, no es algo posible y personalmente, y esto es una opinión que yo siempre he tenido respecto al ejercicio público, estamos eligiendo a personas que creemos o que se consideran capaces para ejercer un puesto y yo no quiero que me digan, ¿saben qué? No pude, ahí nos vemos y tiro la toalla.
Yo lo que desearía es que si estamos haciendo un mal ejercicio de nuestra posición en el gobierno, reivindicar ese camino y trabajar en los errores y remediarlos. No estoy buscando una persona, yo como ciudadano no deseo tener un gobernante que dice, no pude, me voy, sino un gobernante que trabaja en pro de los ciudadanos y cambia su estrategia para que sí funcione. Entonces, a mí me gustaría que ese fuera el sentido de Frena, obviamente no lo es. Y hay otras cuestiones como, no sé, las personas que están detrás del movimiento, que no sé si realmente lo desacreditan o lo acreditan, pero personalmente me gustaría que fuera algo mucho más fundamentado y no solamente una cuestión de a ver quién gana más, si lo que dice el presidente o lo que decimos nosotros. Perfecto, Ileana, muchas gracias. Gustavo, pues ya te hicieron a ti la referencia directa. Me gustaría preguntarte así de manera concreta si tú crees que es válido una manifestación de este tipo, como se ha criticado que se hace una marcha desde el privilegio, ¿no? Las burlas a las casas de campaña, las burlas a quienes participan, las burlas a los modelos de los automóviles en las caravanas que se hicieron durante la parte más fuerte de la pandemia. ¿Qué opinas tú, Gus? Mira, yo ahorita que me lo comentabas, no soy constitucionalista ni pretendo serlo. Sí existen efectivamente unas causales específicas y únicamente por las cuales el presidente podría renunciar. Y en esa misma tónica te lo comento, tampoco sabía yo que las casas de campaña y los carros tenían derecho a la manifestación, pero ya vemos que sí, que lo ejercen. Y la verdad es que más allá de la validez que le dé el derecho a la manifestación, que para mi gusto, pues se les está respetando, ¿verdad? Como decía Diana, pues todo el mundo tiene el derecho a manifestarse y a ser escuchado y hay que escucharlo y hay que escucharlo. Sin embargo, pues moralmente una manifestación de este tipo o como se ha venido dando, o en los términos en los que se ha venido dando, a mí en lo personal me parece pues ridícula e irresponsable. Irresponsable porque está basada principalmente en fake news, en verdades a medias, en insultos, muchas veces muchos de estos insultos o estos comentarios desde un profundo clasismo que la verdad es que pues, es más preocupante que otra cosa, y ridícula porque en términos llanos para mí esto es como un berrinche. Y así como a los niños cuando hacen berrinche y les queremos fomentar la inteligencia emocional, les pedimos que se observen, que se den cuenta por qué están haciendo el berrinche. Y pues yo a eso mismo le pediría a los integrantes de estos grupos que hagan esa introspección, que miren adentro de sí mismos y busquen cuál es la verdadera razón por la que están tan enojados, ¿no? ¿Qué cosa tan valiosa perdieron que los motiva a salir a la calle? O más que nada que averigüen en su interior si la causa y los reclamos son realmente legítimos. Eso es lo que pregunto yo. Llegaste muy incendiario, Gus, y vas a hacer que... Pero es que a mí este tipo de discursos me parecen preocupantes y creo que esa introspección es muy necesaria para ver si realmente es legítimo el reclamo y sobre todo el lenguaje y los mensajes que están enviando, que es lo que me parece muy preocupante porque no tanto, aparte que polarizan, escalan el nivel de la discusión a niveles pues violentos y groseros, ¿no? Y yo creo que en la democracia eso se debe evitar a toda costa, pues. Bueno, Gus, antes de que quemes la puerta de la alhóndiga con tu antorcha, y voy a decir que ya no me dejaste que me aguantara las preguntas que quería reservar para la siguiente ronda, y ni modo, Pedro, te va a tocar responder esta. Digo, entiendo mucho el punto de Gustavo, incluso coincido con lo preocupante que suelen ser o que deben ser este tipo de discursos manejados desde las noticias falsas, manejados desde el estridentismo, sin una agenda claramente definida, con incluso reclamos que llegan a lo ridículo. En eso estoy totalmente de acuerdo. Pero incluso aquí, como tú dices, cuando un niño está haciendo un berrinche y lo sientas y que se dé cuenta de lo que está haciendo, mi pregunta es, ¿qué tan distinto es la estructura de pensamiento que mueve a Frena
a la estructura y a la forma de comunicación que mueve el presidente. Pedro, ¿tú crees que hay una diferencia, que son puñaladas iguales o estamos hablando de recipientes diferentes? Bueno, yo no creo que sean puñaladas exactamente iguales, pero sí creo que hay la creación de Frena, pues sí está un poco alimentada del discurso del presidente, sin necesariamente que esto valide lo que Frena pide, pero sí, también hay que tomar en cuenta que me parece Frena se construye a través de este vacío que ha dejado la oposición, porque pues, no hay quien le reclame al presidente y a través de esa falta de la llamada oposición que comentamos todos los días y que seguimos sin encontrar, pues al final Frena sí ocupa ese vacío y es quien más visiblemente se ha encontrado en este camino. Y eso en los últimos meses, porque hay que recordar hace tiempo más atrás, en realidad lo que pasaba con Frena, pues era ridículo porque justamente ni siquiera el nivel de convocatoria era digno de un movimiento que enfrentara lo que fue la histórica elección del 2018. Entonces, creo que no necesariamente que Frena se enfrenta al presidente con la misma medida, pero me parece que sí. Adelante, Pedro. Pero me parece que Frena tendrá que plantearse muy bien sus objetivos, porque me parece que no puede ser el único, el sacar a Andrés Manuel de la presidencia, lo que motive un movimiento del calado que ellos pretenden tome la dimensión este movimiento. Definitivamente, y aquí coincido contigo, Pedro. Yo creo que los que tengan 3 dedos de frente, creo que tengo poquito más. Sabemos que a México no le conviene definitivamente ni en el supuesto quedar sin presidente al tercer año del mandato. No, creo que sería muchísimo más desastroso. Me gustaría dirigir la siguiente pregunta a Ileana, aprovechando que es la comunicóloga del grupo. En términos de lo siguiente, ahorita, durante tu primera participación, Ileana, me llamó la atención o me surgió esta duda acerca de si realmente, déjame lo intento plantear. Bueno, la primera duda sería, ¿qué opinas acerca de la respuesta que ha dado el presidente al movimiento? Y la segunda es, sabemos que muy probablemente o seguramente ni Frena ni el presidente estaban lanzando las amenazas de manera seria. O sea, ni el presidente dijo de manera seria, voy a renunciar si se juntan 100,000 personas, ni Frena dijo, ya las junté, ahora sí quiero que renuncie el presidente. Exacto. O sea, creo que los dos están jugando a la comunicación de los absurdos. No sé quién pierda, quién gane más. Y como te digo, la otra pregunta es, ¿qué opinas de la respuesta de Andrés Manuel López Obrador? En general, la comunicación que ha hecho el presidente durante su gobierno pues es súper ambigua y cada quien entiende lo que nos da por entender la información que da, le hacen una pregunta a las mañaneras, responde lo que él desea responder con las palabras que él desea dar y quien entendió, entendió y quien la cachó, qué bueno, y si no, ni modo. En el caso de Frena, he visto sus respuestas y digo, esto se me hace a lo mejor ya demasiado fino, pero hasta como sonríe, ¿no? Le hace una pregunta sobre Frena y para él es como, los vamos a cuidar, no los vamos a molestar. Vamos, o sea, casi nos está diciendo, voy a dejar que ahí estén. Y ya, no me representa, no me da miedo, no estoy asustado, no estoy impactado por toda la gente que quiere que yo me vaya. No estoy siquiera, bueno, cuando junten 100,000 les voy a decir que 200,000, como que nada más les está dando largas. Y lo que me llama la atención es que Frena está como a veces cayendo un poquito en esas, en esos supuestos falsos que está haciendo Andrés Manuel para como darles el avión. La verdad es, así es lo que él está haciendo. Está como intentando que deje pasar esto, a que la gente se canse y se vaya. En el caso de Frena, yo a veces, o sea, más bien siento que están haciendo como este jueguito de seguir lo que el presidente está diciendo y no nos dejaron pasar a Zócalo, bueno, ya déjalos pasar y ahí van. Y consideran que esto es el triunfo, pero pues realmente no lo es.
no van a juntar 100,000 personas, las reúnen y pues no es como que ya, bueno, pues ya con eso se va el presidente. Pues no, o sea, solamente les está dando tole con el dedo. No hay como realmente la atención del presidente que esté preocupado y que diga, no, es que de verdad me están pidiendo que me vaya, es que de verdad estoy estresado porque entonces quiere decir que no estoy haciendo bien mi trabajo. No es la primera vez que el presidente sabe o recibe pues un mensaje de los ciudadanos donde le estamos pidiendo explicaciones por lo que haga o le estamos pidiendo que reivindique sus decisiones. Y nunca nos ha escuchado. Entonces, no creo que esto, la verdad, haga la diferencia. ¿Está haciendo ruido mediático? Sí. El problema de Frena es que también desvirtúa su mismo movimiento, desvirtúa, por ejemplo, el señor Lozano, la forma en que habla, la forma en que comunica, los mensajes que sube, que dices tú, bueno, pues es que la verdad está siguiendo el mismo juego de Andrés Manuel, o sea, no está ofreciendo un cambio realmente. Y para mí, el presidente solamente está esperando a que esto pase. No le veo así como mucha trascendencia. Yo tampoco creo que esté preocupado. Creo que sí estuvo sorprendido. Yo creo que ni él ni el equipo esperaban que se juntaran la cantidad que hayan sido de personas que se juntaron hace una semana en el Zócalo. Creo que a varios nos sorprendió. Ya lo decíamos la vez pasada en esta misma mesa. Creo también que este movimiento tiene mucho para jugarse en contra y está en esta delgada línea entre validar o tratar de no dejar que el presidente siga acaparando, monopolizando el discurso, tratar de subirse de alguna manera al discurso del presidente, tratar de jugar en su misma cancha, que es una cancha donde nadie en lo que va del sexenio ha logrado entrar. Se intentan subir, pero al mismo tiempo siguen cargando con este estigma de que legitiman lo que es un movimiento conservador, contrarrevolucionario o contratransformador. Que se me haya ido aquí, Gus, creo que tuvo problemas de conexión, yo creo que entra de nueva cuenta, pero me gustaría pasarme contigo, Pedro. ¿Cómo crees tú que este movimiento, que definitivamente carga con un estigma del cual difícilmente se va a poder quitar y que valida el discurso del presidente por más que intenten hacerlo, qué opciones tiene para alejarse o desmarcarse de esta dinámica y tomar una relevancia real? Creo que dices bien, o sea, al final de cuentas es un movimiento que valida. Creo que aquí está llegando Yagus. Déjame, lo agregamos nuevamente a la conversación. Perdón, está fallando aquí en internet, algo pasó, pero aquí estoy de vuelta. Pero te decía, sí, o sea, creo que al final de cuentas el movimiento termina validando un poco el discurso, no un poco, bastante el discurso del presidente, y se termina convirtiendo en un movimiento un poco perfecto para lo que el presidente trata de día con día de decir en las mañaneras, porque como lo decía Gus al principio, parece que es más un berrinche que en realidad una propuesta, una construcción de un país diferente, y creo que lleva la penitencia desde el nombre, al ser un frente anti-AMLO y no un frente para buscar la mejora de un país, etcétera. O sea, creo que desde ahí me parece que está totalmente desvirtuado el objetivo o el movimiento que ellos dicen pretenden armar desde las bases de Frena. Por otro lado, la respuesta del presidente ante el movimiento, creo que habría que cuestionar la respuesta del presidente ante las manifestaciones diversas y no nada más solo a Frena, porque sí han sido desafortunadas en muchos de los casos, pero me parece, insisto, en el caso de Frena, es una ferviente validación del discurso que el presidente trata de dar día con día, en donde un grupo enojado porque se le han acabado los privilegios, pues está tomando las calles desde sus automóviles, ya se bajaron de ellos, pero sí buscando seguir polarizando el país de una manera, pues me parece incluso hasta barata. Va la pregunta igual para ti, Gustavo. Bajo esta dinámica donde es complicado que Frena no se deslegitime a sí mismo con su propio existir o con su propio nombre, como decía Pedro, ¿qué tendría que hacer un movimiento de este tipo para desmarcarse ese estigma, para tener una relevancia política un poco más real o que llegara
a preocupar al presidente o a activar a la oposición o generar algo más que movilizaciones que creo yo que lo válido tal vez es que son muy naturales con todas las comillas que tengamos que ponerle. Por lo menos no está Anaya ahí atrás o no está, o sea, creo que es un poco más difuso en este momento esa dinámica. ¿Qué opinas tú, Gus? Mira, con Frena pasa que realmente no sabemos quién está detrás. No está claro del todo. Y al final de cuentas, pues efectivamente, como decían Pedro ahorita, pues en el nombre llevan ahí su mismo presidente porque están defendiendo un hecho negativo, ¿no? Entonces, para desmarcarse, yo creo que lo que tiene que hacer es proponer algo, porque la propuesta de que renuncie el presidente, pues, ¿qué? O sea, si renuncia el presidente, ¿qué? ¿Qué va a pasar? O sea, y tú lo mencionabas ahorita, o sea, realmente podría ser más perjudicial que el presidente renunciara a la mitad del mandato a que lo termine, ¿no? Entonces, digo, ya sabemos qué es lo que no les gusta, pero ¿qué es lo que proponen? Yo me puse a escuchar, me metí a la página y me puse a escuchar los videos y me puse había uno que hablaba sobre la educación y ponía unas fotos del México del futuro y eran unas fotos de Dubái y hablaba de educación con premisas que no sé en qué realidad, en qué país las piensan aplicar o en qué país estaban antes o en qué país creen que están, porque al mismo tiempo ellos hablan de una dictadura y hablan de un dictador y hablan de Hugo Chávez y pues no sé, siento que pues sí estamos en realidades bien diferentes, ¿no? Y entonces, pues yo creo que desde la perspectiva que ellos tengan, sería bueno que aclararan qué es lo que proponen. O sea, sí los vamos a escuchar, sí se pueden manifestar perfectamente, su derecho a la manifestación está intacto. Tan es así que están en el Zócalo, ¿no? Y tienen ahí ya días y han hecho marchas, que si la marcha eran 100,000 personas, pues la verdad, yo lo dudo, que si las contaron los notarios, pues yo creo que decir eso es no saber cómo funciona, o qué facultades físicas tiene un notario, cómo va a contar un notario a 100,000 personas, pues, o sea, todas estas falacias argumentativas, estas premisas, estas verdades a medias, ellos argumentan datos duros, pero pues los dan parciales, los hacen parecer otra cosa. Pues realmente es una manipulación de un discurso con la intención de prender a la gente, ¿no? Y al final de cuentas, eso no propone nada más que algo que podría llegar a ser muy peligroso. Entonces, para Pues, desmarcarse. Lo que sí en esta parte creo que esto de hablar de las verdades a medias y de la capacidad o la intención de incendiar a quienes lo están escuchando a favor y en contra. Creo que ahí sí creo que definitivamente estamos hablando también de una cualidad o una forma de trabajar también del presidente y de Morena. Y es por eso que yo preguntaba qué tan parecidas son las puñaladas, porque estamos trabajando con los dos extremos en esta balanza. No digo que sean dos extremos radicales de la política en México, pero en este momento estamos hablando de la misma forma de trabajar, pero desde dos perspectivas distintas. El presidente también maneja datos a medias, también maneja noticias que se sienten como verdaderas y no son tantas. Entonces, pero tenemos en el presidente y su movimiento actores muy identificados, digo, al menos gente que da la cara y dice lo que defiende en un discurso pues relativamente moderado, a lo mejor más moderado que en campaña, pero el lenguaje, y aquí pues a lo mejor voy a invadir un poquito el ámbito de Ileana, pero el lenguaje que se está utilizando, el origen, el trasfondo de las palabras que se están utilizando, pues tienen un origen clasista, ¿no? Cuando dicen López, somos tus jefes y estás despedido, o sea, esa frase tiene un trasfondo profundamente clasista
desde una posición que históricamente ha sido la de poder, ¿no? La de la oposición opresora, ¿no? Entonces, Tan yo clasista creo como que, hablar de fifís. Tan clasista como hablar de fifís. O pues, es una fórmula esta de nosotros somos los jefes. o sea, pero, Es una fórmula tan básica como la fórmula del me canso ganso o no lo tiene ni Obama. O sea, Sí. no, son las mismas no, herramientas. no, porque uno está apelando a lo mejor a dicho, a ser popular, ¿no? Y el otro está apelando pues al clasismo, al final de cuentas, ¿no? A decir, yo soy mejor que tú porque yo soy tu jefe, porque a lo mejor yo tengo, ¿con qué? Ahora, el clasismo, pues es así como el racismo, tampoco hay clasismo inverso, ¿no? No es que, por eso me refiero a la posición de opresor, ¿no? O sea, decir, mi clase alta es mejor que la tuya porque es alta, yo sí sé gobernar, yo sí sé lo que necesita el país porque yo sé tener riqueza, pues me parece que no es tampoco la razón, eso no es lo que te da la razón al final de cuentas. Además de que no proponen nada, ¿eh? O sea, el discurso Eso de los sí. yo no hay ninguna propuesta concreta, entonces... Y aquí me gustaría pasar a otra pregunta. Tal vez lo traigo yo a colación porque es lo que estoy leyendo en estos momentos, que es este libro de Cómo mueren las democracias de Levitsky y Ziblatt. Muy interesante y que habla de cuál debe ser la postura de los partidos políticos o de estos actores un poquito más oficiales o institucionales, yo creo que es la palabra correcta, más institucionalizados dentro del sistema político respecto a este tipo de movimientos o a este tipo de liderazgos que son tan fáciles de popularizar, que son tan estridentes o este tipo de movimientos, pero que finalmente no vienen a aportar nada a la democracia en un tema de evolución, de cambio, de mejora continua. Sea lo que sea que significa esa evolución y ese cambio, esa mejora, ¿no? Entonces, ¿qué deben hacer en este momento la oposición respecto a Frena? Digo, si es quien está logrando captar la atención de aquellos que están en descontento con el presidente, si son aquellos que están logrando despertar por lo menos a los medios de una manera más activa que lo hace el PAN, el PRI, Movimiento Ciudadano, o quien nosotros queramos, el mismo Claudio X González, el mismo Gustavo de Hoyos. Frena en esta semana les ha dado la vuelta, ¿no? Pero ¿qué deben hacer los partidos? ¿Cómo aprovechan la ola sin subirse a ella ni convertirse en lo que no deberían querer convertirse? Iliana. Esto es algo que inminentemente va a pasar. Y no me refiero a que el Frena se vaya a aliar con un partido político, pero sí va a haber actores políticos que vayan a terminar tarde o temprano interviniendo en el movimiento. O en su defecto, los líderes que conocemos de Frena, tarde o temprano tendrán alguna otra participación política. Me acuerdo del movimiento Yo Soy 132, no sé si ustedes lo recuerdan, que también tenía una postura ciudadana, un movimiento en contra del gobierno, y muchos de los actores que en ese momento participaron, ahorita los vemos en la vida política involucrados en otro partido político, en algún partido político. Eventualmente va a suceder que algún partido político se va a acercar a Frena y depende mucho de cómo los líderes actúen, porque esto determinaría la credibilidad del movimiento como tal. Yo quisiera pensar que esto va a tardar en suceder, espero que no sea pronto. Y una de las cosas que en teoría dice Frena o busca es que ellos desean después postular, o sea, que renuncie el presidente y lo que ellos buscan postular, o bueno, no postular, sino que emerja un candidato ciudadano de la sociedad civil como tal. Cosa que para que eso suceda, pues sí va a haber una intervención política de alguien más institucionalizado, como bien lo mencionabas, y no creo, la verdad, que la trascendencia que busca Frena tomarlo, que la trascendencia que busca conseguir, no la van a lograr solos si no interviene alguien de manera política. Pedro, ¿tu opinión al respecto? Híjole, pues la verdad es que me preocuparía mucho que al final de cuentas el movimiento de Frena terminara permeando a los partidos, sobre todo de cara a lo que se viene el año que entra.
pero sin lugar a dudas creo que es algo que indudablemente va a pasar, como lo dice Ileana, ya sea a ciertos personajes políticos o a ciertos movimientos, seguramente van a terminar convergiendo en algún momento o en algún punto de la carrera. Pero creo que sí sería bien lamentable que esto pasara, y sobre todo porque, como lo mencionaba al principio, me parece que Frena, al final de cuentas, está cumpliendo o está tratando de llenar un vacío el cual la oposición ha dejado ahí. Parece que no ha tomado acción para tomar el papel que una verdadera oposición debería de tener. Y creo que deberían de construir ya una agenda mucho más importante, porque mucho se critica al presidente y mucho se habla todos los días de la mañanera, pero me parece que los partidos están pensando, al igual que Frena, en regresar al poder, nada más quitando a Andrés Manuel, sin siquiera pasarles por la cabeza el que tienen que replantearse como partidos, el que tienen que replantear su agenda y que tienen que empezar a buscar cuáles son las dolencias de los ciudadanos y que han quedado mermadas tras la llegada de la 4T, porque me parece que hay un montón de elementos y un montón de políticas públicas que no se están haciendo bien desde el gobierno federal. El problema es que los partidos quieren únicamente el relevo del poder sin plantearse un cambio verdadero en sus propias estructuras. Aquí creo que coincidimos los cuatro en que una de las críticas más duras que podemos hacer a Frena es su poca organización real o su poca institucionalidad, la falta de existencia de una agenda clara. Mi pregunta es, ¿cuál es el camino entonces que deben seguir hacia la institucionalización o si incluso deben seguir este camino? El más claro probablemente es el que mencionaba Ileana y es el más natural, es el más sencillo que permite brincar de un lado a otro, ¿no? Del movimiento ciudadano legítimo a un partido, pues lo hizo, ahorita mencioné, no dijiste nombres, pero ahí tenemos, por ejemplo, a Tolini, que es probablemente uno de los más claros. ¿Debería buscar algún camino a institucionalizarse o debe quedarse como este movimiento de masas o de bases, aunque por más fifís o de élite que sean, sigue siendo un movimiento de alguna manera de este tipo? Y dejar que sean otros los movimientos que institucionalicen una agenda o ellos mismos deben hacerlo. ¿Cómo debe interactuar con otras fuerzas políticas? Y aquí tal vez irnos aproximando a nuestros comentarios finales. Y si quieres empezamos contigo, Gus. Sí, mira, yo creo que lo principal tendría que ser eso, construir una agenda, definir efectivamente qué es lo que quieren hacer. También creo que es inevitable que algún partido se acerque con la intención de ganar votos, porque al final de cuentas, pues el sistema de partidos está tan podrido que habrá quien esté dispuesto a adoptar un discurso de odio que desde mi perspectiva no debería tener ninguna cabida en un lugar en una democracia, pero no lo dudo, lo veo muy posible, sobre todo por cómo van escalando las cosas. Pero yo creo que lo primero que tiene que hacer es definir una agenda, ¿no? Una postura. ¿Cuál es efectivamente esa postura? ¿Cuáles son las propuestas? Es que yo regreso y vuelvo a caer a lo mismo, no entiendo. Entendemos qué es lo que no quieren y a lo mejor Frena ya juntó a la gente que está de acuerdo en que no quiere a López Obrador, pero es que también hay que pensar que en 4 años López Obrador no va a estar. Entonces, ¿qué sigue después de eso? ¿No? Y a lo mejor habrá quien se lo esté planteando y a lo mejor esto es parte de una estrategia más grande y no lo estamos alcanzando a ver. Posiblemente pues esto es un inicio para congregar a un grupo de gente que pueda tener un pensamiento más o menos afín a una propuesta que esté por venir. No parece, pero podría ser, ¿verdad? Entonces, pues yo creo que lo que tienen que hacer es sentarse y empezar a discutir en términos políticos y democráticos cuáles van a ser las propuestas o cuál va a ser la plataforma desde la que van a plantear algo, porque pues si sigue así, yo no le veo tampoco mucho futuro. Gracias, Gus.
Ileana, tus comentarios. Básicamente, todo se resume hacia dónde va, o sea, qué esperan, cuál es su ruta, su camino, qué va a pasar en 2 semanas, qué va a pasar en 3 semanas, hasta cuándo van a decir, no, pues ya no renunció, ya nos vamos y cada quien a sus casas, que obviamente eso sabemos que el presidente lo vería así como un triunfo, que ahorita lo que no queremos es darle más triunfos efímeros al presidente, porque si el movimiento se deshace, se van, no sé cómo decirlo, se dan por vencidos, eso para el presidente va a ser así como, uy, no pudieron conmigo, ven, y no era un movimiento real y aquí estoy, o sea, no queremos más de eso, o sea, no, si vas a hacer algo que esté exigiéndole al presidente, tiene que ser algo realmente formal, estructurado, con una estrategia. O sea, no puedes decir, voy a hacer una manifestación, a ver si en esos días lo convenzo que no va a suceder. Y luego, bueno, me doy por vencido y el presidente se va a quedar como otra vez el ganador. No necesitamos darle un triunfo más por algo que no ganó nada. O sea, ese es el punto más importante. Me saca mucho de onda que el punto importante de las noticias de Frena es si dormieron o no en las casas de campaña, si usaban o no los Johnnies, si estaban o no en el Zócalo, o sea, si son o no fifís, que basta de términos clasistas, yo no sé por qué la gente se quiere o nos quieren estar dividiendo siempre y por qué nos desacreditan a través de la segregación, pero bueno, ese es el punto ahorita de las noticias de Frena, si ustedes las escuchan, aquí la clave es saber si había alguien dormido dentro de la casa de campaña o no. ¿Y eso qué? O sea, ¿eso a dónde va a llevar el movimiento? ¿Eso a dónde lleva la información que le estás dando a la gente? Eso es totalmente irrelevante por lo mismo de que no hay una agenda, no hay una estructura, no saben a dónde van. Y estoy totalmente de acuerdo que la gente se puede manifestar y eso es parte de la libertad que tenemos como ciudadanos. Pero vamos a trabajar o que se trabaje en una manifestación con sentido, en una estructura y pues sobre todo, después de esto, ¿qué? O sea, se deshace Frena, sí se deshace y ya, queda en el olvido, se va a quedar alguien en la agenda pública, ¿qué va a pasar? O sea, no, me llama la atención que más que ser algo que nos beneficie a todos los ciudadanos que a lo mejor no estamos de acuerdo con el gobierno, lo único es que a todos nos deja un poco más confundidos. Pues bueno, Pedro, te dejaron la valiosa tarea de hacer el cierre con varias preguntas y a mí la que me surge, que a ver si la puedes contestar antes de que terminemos con este episodio, es si Frena debería esperar a tener esa capacidad institucional para actuar, o sea, primero esperar a ser coherente y ordenado para poder salir a la arena pública a manifestarse, o si de plano tiene que seguir la línea que sigue el cerebro político, que es la línea irracional. O sea, la realidad es que desde los argumentos, pocas veces un candidato, pocas veces un movimiento, un partido llega a conquistar verdaderamente las masas. Es siempre, por lo general, y lo sabemos bien, a través del sentimiento, a través de lo sencillo, de lo simple. Muestras tenemos muchas. Entonces, ¿qué podemos esperar o qué debería hacer Frena, Pedro, antes de terminar? Pues creo que lo hemos venido diciendo, o sea, creo que al final de cuentas, Frena termina siendo un movimiento tan perfecto para el presidente porque refleja mucho de lo que él alimenta día con día a través de sus diferentes plataformas y termina siendo pues una oposición ahí un poco pobre, un poco que justamente trata nada más de ganarse el titular de la prensa, ya sea si el presidente tiene que hablar de la rifa del avión, pues en Frena pues se trata justamente de hablar de las casas de campaña. Entonces, creo que sí hay que poner en perspectiva lo que este movimiento quiere a partir de Andrés Manuel o no, porque sí el año que entra se viene un juego importante en la boleta y creo que Frena pudiera tener cierta influencia en lo que pase de aquí a un año, pero no a través de este tipo de expresiones, sino con una agenda real en la que se pueda empezar a construir una oposición
llena de pasos a dar importancia. Entonces creo que Frena sin duda está haciendo en alguna parte de su movimiento, está haciendo bien las cosas porque está mostrándose, pero me parece que debería poner seriedad en lo que está tratando de hacer para sí convertirse en una presión real hacia el presidente y no en un juego justamente que nada más trata de dividir a las personas entre Fisi y Chairos, porque justamente está validando el discurso del presidente. Pues bueno, creo que coincidimos en el hecho de que tenemos todavía una oposición muy incipiente, poco organizada, con poca capacidad de plantear alternativas serias. Creo que con esto me quedo yo con el reto que sigue teniendo la oposición para presentar un sistema político en balance, ni siquiera para un tema de arrebatar la presidencia o un tema de ganar las próximas elecciones, pero sí para presentar un balance tan necesario en cualquier sistema político. Creo que todavía estamos un poco lejanos de ese escenario y no me atrevo a decir cuándo podríamos empezar a ver algunos frutos un poco más contundentes. Pues bueno, como siempre, un gusto. Muchas gracias a los tres por haber aceptado la invitación, por conectarse y por ese tiempo de buena charla. Muchas gracias, Gus. Gracias, Pedro. Gracias, Ileana, por su espacio. Gracias. Gracias a ustedes. Y gracias a quienes están escuchando este episodio. Esperamos seguirlos viendo por aquí. Esto es En la Mesa de Referente.x. Muchas gracias. Que estén todos muy bien. Hasta luego.